Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en Cuenta la Historia. En el día de hoy hablaremos de un caso policial. Esto sucedió en Japón y fue en el año 2004. Comencemos. El caso de Nevada Tan. Nevada Tan, o Nevada-chan, como también se lo conoce, nació el 21 de noviembre de 1992. Es el nombre por el que se conoció a una estudiante japonesa cuyo nombre verdadero es Natsumi Tsuji, asesinó a una compañera de colegio en el año 2004. Nevada Tan tenía por aquel entonces 11 años y su víctima 12 años. Antes de entrar de lleno en la historia, vamos a hacer algunas aclaraciones. La imagen que estamos viendo no corresponde a la niña en cuestión, sino que es una imagen realizada a modo de montaje, que fue una de las tantas imágenes que se utilizó para recrear este hecho policial, porque este caso también, como muchos otros casos que hemos planteado en el canal, consiguió muchos adeptos y muchos fans, como fue el caso de Isabela Guzmán, un video que les recomiendo que lo vean. En el momento de los hechos, este caso se lo conoció como la chica A, ya que las autoridades de Japón preservaron el verdadero nombre de Nevada, y el nombre de Nevada viene de la remera o el buzo que ella tenía puesto en ese momento, que representa una universidad de Estados Unidos. Cuando la joven cumplió la mayoría de edad, se dirigió a los organismos oficiales, al registro civil en Japón, y pidió el cambio de nombre, así que es muy probable que muy poco se sepa de los datos reales de nombre y diferentes cosas de la época, ya que este caso ha quedado bastante en el olvido. Sin embargo, la historia recopila un montón de información e imágenes, pero ninguna se puede decir a ciencia cierta que se tratara de la joven, ya que en la mayoría eran fotos montajes, y esto es algo que aclararemos un poquito más adelante. Al momento de estar haciendo este video, la joven tiene 28 años de edad. Ella nació en Sasebo, Nagasaki, Japón. Tuvo una educación en Okubo Elementary School, un colegio del tipo primario, en donde tenía un buen promedio, era una muy buena alumna, la cual se destacaba en muchas disciplinas. Una de ellas era la deportiva, más puntualmente en el básquet. Le gustaban los deportes, era muy estudiosa, perteneciente a una familia dentro de todo, podríamos decir que muy normal, con altos promedios en los exámenes, y según información que no podemos corroborar del todo, en algún momento la niña se hizo un test de coeficiencia mental y logró dar más de 140 puntos, lo que es algo bastante sobresaliente para una niña de 11 años. Ahora, otras curiosidades donde sí podríamos decir de que era bastante inteligente, era que con tan solo 11 años fue capaz de desarrollar un sitio web. Ella administraba un blog en una plataforma, la cual con el correr de los días, luego de los hechos, fue cerrado por las autoridades de Japón. ¿Qué le gustaba publicar a la niña y qué tipo de hobby tenía la que finalmente terminó cometiendo semejante asesinato contra su mejor amiga? Conozcamos un poco más de ella. Los gustos de Nevada. Nevada le gustaba el deporte, como también le gustaba mirar televisión, y pasaba muchas horas en internet. Una de las curiosidades de esta causa era que a Nevada le gustaban las películas de terror, le gustaba el anime, pero le gustaba el terror bastante sangriento, lo que se lo conoce como películas del tipo gore. Dentro de esos gustos habíamos dicho que había desarrollado un blog personal, el cual lo administraba a manera de bitácora, realizándole actualizaciones bastante frecuentemente. Allí ella colocaba diseños de imágenes flash que eran bastante sangrientas y bastante terroríficas. Nada muy convencional para una niña de 11 años de edad. Dentro del perfil de su blog había publicado algunas cosas bastante normales, como sus gustos y su preferencia. Por ejemplo, que tenía el pelo corto y le hubiese gustado tener el pelo más largo, pero que lo tenía que llevar así. Le gustaba el manga y el dibujo, pero si dibujaba mal era por culpa de la madre, que no se preocupaba mucho en que ella dibuje mejor, y que por el momento se tenía que conformar con escribir en el ordenador utilizando el corrector. También
que le gustaría publicar más dibujos del tipo manga, que era lo que a ella le gustaba, pero que este trabajo le llevaría un par de horas al menos. Entonces, para que quede prolijo, ella no disponía de tanto tiempo para dedicarse a dibujar y por eso no compartía en dicho blog ni un dibujo del tipo manga. Ahora, pasamos a los hechos viendo un poco el perfil psicológico de la niña, que es lo que llevó a semejante desenlace en esta historia. Sobre el carácter y la personalidad de Nevada Tan, un mes antes del hecho principal se comenta que había amenazado con un cuchillo a un compañero de clases y que tenía una conducta bastante agresiva en las últimas semanas. El 1 de junio del 2004, todo el curso se tomó una foto en el patio del colegio, en donde claramente se ve a Nevada muy lejos de Satomi, la que era su mejor amiga, con la cual había tenido una discusión unas semanas anteriores, por allí en la fecha cuando había amenazado con un cuchillo a un compañero de curso. Como estaban peleadas, ambas se pusieron una en un extremo y otra en otro extremo. Ambas se las puede ver haciendo la letra B con los dedos. La razón por el distanciamiento que tenían ambas, tanto Nevada como Satomi, era que en la discusión, unas horas después, Satomi habría publicado en las redes sociales que Nevada estaba un poco excedida de peso. Unas horas después de haberse tomado esta foto, Natsumi llevó a su amiga Satomi a un aula diciendo que iban a hacer un juego. El aula del colegio estaba vacía. Allí fue donde le vendó los ojos y dijo que iban a hacer un juego. En el momento que Satomi tiene los ojos vendados, Nevada saca un cúter de su bolsillo y le corta el cuello. Como si no hubiera sucedido nada, Natsumi, Nevada Tan, bajó las escaleras y se dirigió hacia su aula. Una vez que llegó al aula, estaba cubierta de sangre, a lo cual el profesor, realmente con sorpresa, salió a ver qué era lo que había sucedido. Se dirigió hasta el aula en cuestión y encontró a la joven desangrada. Luego de esto, Nevada bajó las escaleras para irse del colegio. De allí, el revuelo era tan grande que muchos de sus compañeros del colegio tomaron fotografías de Nevada, y aquí es donde entra en juego la famosa imagen alegórica, porque la policía y las autoridades de Japón secuestraron todas las fotografías tomadas a la niña. Las autoridades fueron alertadas por el profesor, quien dio parte a las mismas, al ver el escenario que había encontrado en el aula en cuestión. Cuando la policía llegó al lugar, la niña repetía constantemente: "Lo siento, lo siento, lo siento. Sé que he hecho algo malo", mostrando arrepentimiento o tomando conciencia de la gravedad de lo que había realizado. Su nombre permaneció en el anonimato, según las leyes de Japón, y él mismo terminó siendo descubierto por un error de la prensa. Un periodista de la televisión Fuji TV de Japón, mientras trataba esta información, mostró unos dibujos que había realizado la niña, en donde en la parte inferior de los mismos había colocado su nombre y su apellido. De ahí se conoce esta información. Si bien se dice que cuando la niña cumplió la mayoría de edad, se cambió ante las autoridades el nombre por otro, pero en las redes sociales y en algunos foros de la época que eran muy populares donde se trataban estos temas, la niña quedó con el apodo de Nevada Tan. Esto por el buzo que tenía puesto, que decía Nevada, el cual pertenece a una universidad de los Estados Unidos. Otro dato curioso de todo esto: este tipo de prendas batió un récord de ventas, ya que esto cosechó, entre comillas, muchos fans, mientras que del otro lado del mundo, en Japón, harían cosplay con la imagen de ella, y en Estados Unidos o en otros países también se disfrazarían para diferentes eventos, como por ejemplo fiestas de Halloween, algo bastante ridículo porque la niña todo el tiempo mostró arrepentimiento acerca de lo que había hecho. Esta historia terminó en un juicio, a pesar de la poca edad de la niña. La niña fue condenada a 9 años de prisión por homicidio en primer grado, y esto se transformó en un verdadero show televisivo por los medios de comunicación de Japón. Luego del veredicto, la joven fue trasladada al penal, en donde fue visitada por varios psicólogos infantiles y peritos psiquiatras especialistas en criminalística, los cuales intentaban
entender qué era lo que había pasado para que la joven tome semejante decisión. Luego de un tiempo de estudiar el caso, los mismos llegaron a la conclusión de que se trataba de una niña verdaderamente sana, sin ningún tipo de desorden o trastorno mental. Algunas cosas curiosas de este caso es que se ha convertido en una especie de culto lo que ha hecho Nevada Tan. En muchos sitios como redes sociales, como dijimos anteriormente, en foros y comunidades, y luego en las redes sociales más populares como Twitter o Instagram, es un personaje realmente de culto, donde se utiliza y se la menciona constantemente haciendo referencia a las niñas asesinas de Japón. Hay bandas de música que se han cambiado el nombre por el de Nevada Tan, como es una banda alemana. Algunas bandas de música también le dedicaron canciones a esta jovencita. Se han hecho caricaturas, se han hecho memes haciendo alusión a ella y también se han hecho imágenes de cosplay para los eventos. Todo un fenómeno realmente bastante fuera de lo normal y el fanatismo que se muestra en las redes y en los medios cuando pasa un caso como este, como habíamos mencionado anteriormente en el caso de Isabela Guzmán, un video que te recomiendo que lo veas, que esto fue mucho más acá en el tiempo y el fenómeno se volvió viral a través de TikTok. Hoy, en la actualidad, Nevada Tan está libre, ha salido de la cárcel. Como mencionamos al principio, tiene 28 años. Según se sabe, se cambió el nombre y hasta se ha casado, ha formado una familia y está llevando una vida muy normal. Solamente lo que sucedió fue algo momentáneo, y esto muchos investigadores y muchos médicos, no está del todo comprobado, decían que fue el efecto de mirar mucho cine gore y que la niña además sufría de síndrome de Asperger. Y este fue el caso de Nevada Tan. Me gustaría saber tu opinión, puedes dejarlo en los comentarios. Si te gustó este informe, dale un me gusta. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete al mismo. Estamos actualizando con nuevos videos cada semana. De mi parte, nada más, nos vemos en el próximo video.